Muy bien, muy buenos días. Hoy es 19 de julio de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, soy abogado con especialización en Derecho Penal. Bien, el tema que voy a manejar en esta hora es el referente a la prueba de refutación. Voy a tratar de hacer esquemáticamente lo más didáctico posible para que podamos entender un poco esta figura novedosa dentro del marco de la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal colombiano. Lo primero que voy a hacer aquí énfasis es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es escasa en relación con este tema. Sin embargo, ya ha habido algunos pronunciamientos por parte de los tribunales, sobre todo encontrándome dos providencias importantes sobre el tema del Tribunal Superior de Medellín en la Sala Penal dentro del radicado 2010-25428 del 17 de septiembre del 2010 con ponencia del doctor César Augusto Rengifo Cuello. Igualmente está otra sentencia del Tribunal Superior de Medellín dentro del radicado 2009-0214 del 10 de marzo del 2011 con ponencia del doctor Nelson Saray Botero. Esas las pueden encontrar dándole a través de internet con el tema concretamente de la prueba de refutación. También hay otra sentencia que voy a referirme a ella de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que es la 35310 del 8 de junio del 2011 con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Es una importantísima sentencia en materia de la audiencia preparatoria. Este análisis que voy a hacer aquí se complementa con otra conferencia o videoconferencia que se llama, el tema es el de la audiencia preparatoria. Vamos a adentrarnos un poco más detenidamente sobre el tópico de la prueba de refutación, pero a su vez vamos a tratar también el asunto de la prueba sobreviniente, que fue otro tema que abordé en conferencia también, sobre la prueba sobreviniente en desarrollo del juicio oral. Bueno, hay que hacer una distinción de que una cosa es la prueba sobreviniente y otra cosa es la prueba de refutación sobreviniente. El marco legal que vamos a hacer aquí énfasis va a ser el artículo 344 en su inciso final de la Ley 906, lo mismo que el artículo 362, porque quizás este último artículo es el único que habla concretamente sobre la prueba de refutación. Cuando dice pues que en el orden primero irán las pruebas de la defensa si se trata de refutación y luego los de la fiscalía. Pues bien, vamos a hacer claridad normativa en cuanto al tema de la prueba sobreviniente o aquel elemento material de prueba, evidencia física que se obtiene ya, como dice el artículo 344, claramente pues en el desarrollo del juicio oral. Dice el artículo 344 sobre el descubrimiento, dice lo siguiente, inciso final, comillas, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos, subrayo, que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien oirá a las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa
y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. A la lectura del artículo 344, cualquiera pues puede entender muy bien que se está refiriendo a una prueba sobreviniente, muy diferente, como vamos a ver, a la prueba de refutación sobreviniente. Porque también hago claridad aquí de que la prueba de refutación no solamente se da normalmente pues en el juicio, el desarrollo del juicio oral, sino que también esa prueba de refutación se puede presentar es ante en la audiencia preparatoria. Ahora, si hay alguna diferencia entre estos dos institutos, es decir, la prueba como tal sobreviniente, de acuerdo al 344, y la prueba de refutación sobreviniente. Esencialmente el 344 pues se refiere a ese primer tópico, pero haciendo gala del lema mutatis mutandi, es decir, haciendo los cambios necesarios que se tienen que hacer, homologando, pero manteniendo la misma línea conceptual, podemos decir que también bajo el artículo 344, inciso final, se da el sustento jurídico para que se alegue en el juicio oral el tema de la prueba de refutación sobreviniente. Lo primero que tiene uno que hacer claridad es qué es lo uno y qué es lo otro. ¿Qué es prueba sobreviniente? Pues aquí lo dice la norma, ¿no? Prueba sobreviniente es aquella que durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos. Subrayo. Quiere decir que el desarrollo del juicio oral puede encontrarse una evidencia o un elemento material de prueba muy significativo, el cual no se había hecho antes, porque obviamente al momento en que se llegó a la audiencia preparatoria no se conocía. Entonces, ya en el desarrollo del juicio oral se presenta ese elemento material de prueba o es sobreviniente y es de tal significación para las resultas frente al tema probatorio, lo que se está probando y la relación con los hechos, que es significativo para la resolución del caso. Y entonces decimos nosotros que en ese evento la prueba sobreviniente pues es la excepción al discovery o al descubrimiento, ya sea de la fiscalía o sea de la defensa. En las primeras audiencias, la audiencia de acusación para la fiscalía y en la audiencia preparatoria para la defensa. Si no se ha hecho el discovery en esa instancia, era porque no se tenía conocimiento de ese elemento material de prueba. Ya entonces, en esa audiencia preparatoria, y aquí hago énfasis de la sentencia 35-310 del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, sobre el tema de la pertinencia y la admisibilidad que se da al interior del desarrollo de la audiencia preparatoria, tiene en primera instancia las partes deben hacer la solicitud probatoria y el juez la va a decretar de acuerdo con la argumentación que se haga por las partes. La argumentación coherente frente a lo que se pretende probar y la relación causa-efecto que existe con los hechos. Y como dice el artículo 375, todo elemento material de prueba y evidencia es pertinente si directa o indirectamente tiene una relación, una vocación probatoria con el tema a probar.
con los hechos, también con la identidad o la individualización de la persona, no solamente a los hechos, sino también a sus consecuencias. Y allí dice que también es pertinente cuando es más o menos probable, más probable o menos probable en relación con algún aspecto significativo que se pretenda probar de los hechos, y también con la credibilidad, respecto a la credibilidad de los testigos y del perito. Entonces, aquí es claro el primer punto en relación con lo que es la prueba sobreviniente. Tiene pues su consecuencia jurídica, y obviamente que cuando se hace la audiencia preparatoria, esa argumentación es exigente solamente en relación con la carga argumentativa que tienen las partes que hacerle al juez para que el juez la decrete. Pero ya una vez se suscite al interior o al desarrollo del juicio oral, la carga argumentativa tiene que ser mayor a la que se tuvo que haber hecho en la audiencia preparatoria, de tal suerte que, como dice la norma, tiene que primero establecerse que el elemento material probatorio de la evidencia física es muy significativo. De igual manera, ¿de qué manera? Dice aquí la norma, tiene que, muy significativo, que debería ser descubierto. Esa es la regla, la excepción al discovery, y también se le coloca en conocimiento al juez para que, una vez oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de la defensa y la integridad del juicio, decida si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. De tal manera que el desarrollo del juicio oral es posible entonces que venga a presentarse una prueba sobreviniente. Pero como nuestro tema es el de la prueba de refutación sobreviniente, entonces, ¿qué se entiende por prueba de refutación sobreviniente? Pues hay que buscar entonces el documento que tiene, por lo menos lo que aparece documentalmente en un libro que tiene el doctor Alejandro de Castro, abogado penalista de Medellín, el cual pues está avalado por la Defensoría Pública, porque él pertenece a la Defensoría Pública, y se hace un estudio de lo que es prueba de refutación. Por eso es que el soporte de estas dos sentencias del Tribunal de Medellín tienen que ver pues con la doctrina, y en este caso pues con lo que se ha escrito, por lo menos tímidamente hasta este momento en Colombia, sobre el tema de la prueba de refutación. Porque si vamos a consultar el código procedimental, pues solamente el artículo 362 dice o señala que el tema pues habla de la prueba de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego los de la fiscalía. ¿Qué será entonces prueba de refutación? Entonces, sobre ese tema dice Alejandro de Castro que la prueba de refutación en sentido general y también en sentido estricto es lo siguiente. Prueba de refutación en sentido general, dice el doctor Alejandro de Castro, es la prueba que se ofrece en contra de la prueba del adversario con el fin de desestimar su valor sin más condiciones. En este sentido general, la prueba de refutación atiende exclusivamente a su finalidad: refutar, contradecir o impugnar. Mientras que la prueba de refutación en sentido estricto o técnico es toda evidencia extrínseca o independiente de la oportunamente ofrecida por una parte antes del juicio, es decir, en la preparatoria, para contraprobar, controvertir, contradecir o explicar evidencia ofrecida por la contraparte y practicada en el juicio oral en su turno de presentación de la prueba. Las Cortes Americanas, dice el doctor, sostienen
que la función legal de la prueba de refutación es explicar, rechazar, contrarrestar o discutir la evidencia introducida por la parte contraria. Vámonos a un ejemplo. Al principio del sistema, en el 2006, atendí un caso de un señor el cual se le imputaron cargos por hurto calificado y agravado porque se decía de él que estaba comprometido en un hurto a un establecimiento comercial de Cali y del cual se había sustraído unos dineros, unos bienes personales. Y entonces cuando se hizo la investigación por parte del técnico, se encontró que a la hora, el día y a la hora, el señor estaba en un sitio distante, en una casa de recreo que tenía en ese entonces. Se verificó y se hicieron las entrevistas a los residentes del inmueble, de la casa de recreo, y se constató que efectivamente, y eso que se hizo en las exposiciones o en las declaraciones o en las entrevistas que se hacen conforme con el artículo 347 de la ley 906, que efectivamente a ese día, a la hora de los hechos que se les indicaba, pues estaba en un lugar ajeno y distante, y el señor, pues, aparecían declaraciones del propietario del sitio de la finca o el sitio donde estaba la casa de recreo, que podía constatar y dar fe que exactamente ese día a esa hora tenían una reunión. Lo mismo fue con la esposa del sindicato. Lo relevante es que también, pues, como prueba de refutación frente al apoderamiento que se les indicaba en ese lugar de los hechos, aparecía otro elemento material de prueba que desvirtuaba o por lo menos planteaba de que el señor no estaba en condiciones anímicas de alzarse al hombro una caja fuerte, la cual se ejecutaba. Entonces, por lo menos esas declaraciones sirvieron como prueba de refutación, porque es que si la fiscalía hizo la acusación y llevó a juicio al señor, sindicándolo pues obviamente como haber participado en el sitio de los hechos, en el establecimiento comercial, y porque se tenía una testigo clave que era la mesera, quien después en pleno juicio señala que no es la persona la que estaba presente en la audiencia el que estaba comprometido en los hechos. Pero ya entonces habían llevado, en la audiencia preparatoria presenté los testigos como prueba de refutación. Por ese entonces el juzgado pues ni siquiera se sabía y no se conocía todavía. En el 2006 sucedió esto, pues no se conocía el tema de la prueba de refutación. Se decía allí tímidamente pues que refutar era controvertir o tratar de desvirtuar y restarle credibilidad a un testigo que se estaba presentando por parte de la fiscalía y que decía que el señor era el responsable de esos hechos. Pero la contraparte, en este caso la defensa, pues llevamos esos testigos con el fin de refutar, de establecer que realmente el señor no tenía ninguna participación, porque ese día a la hora exacta estaba en un evento social y había testigos de peso, serios, creíbles, los cuales la fiscalía pudo haber refutado. Mire que si yo los presento a juicio oral, podía incluso, como prueba de refutación sobreviniente en pleno juicio, la fiscal presentar un testigo de refutación diciendo que sí, que no era cierto eso, porque sí lo había visto al señor en tal lugar a esa hora en la que se comprometía frente a los hechos. Entonces, al inicio del sistema pues se tenía una confusión frente a esta figura o a esta institución. Podía darlo, incluso algunos consideran que la impugnación de credibilidad que se hace a través de todos los testigos, tal como está establecido pues en los artículos
el artículo 393, en su el artículo 393 literal A, dice que el contrainterrogatorio con él se busca es refutar. Y lo mismo el artículo 347 de la disposición procesal señala que las entrevistas y las declaraciones ex ante que se hacen por los investigadores, sea por parte de la fiscal o por parte de la defensa, sirven, la única finalidad que tienen es la de impugnar credibilidad o también para refrescarle la memoria al testigo. Entonces, el 347 señala claramente que esas entrevistas y declaraciones no sirven como medio de prueba, aún a pesar de que la fiscalía las entrega y la defensa también aquella en la audiencia de acusación y la defensa en la preparatoria, pero servirán solamente para impugnar credibilidad cuando el testigo se siente en el juicio, y entonces en el contrainterrogatorio, si la persona está diciendo cosas que se contradicen con lo que manifestó en esa entrevista ex ante, pues entonces habrá que sentar las bases probatorias para utilizar esa entrevista e impugnarle la credibilidad. Ahí sí, para, como dice el artículo 393, que la finalidad del contrainterrogatorio pues será la de refutar lo que está diciendo ese testigo. Entonces, uno podría, y se dice, por algunos consideran que la impugnación de credibilidad puede ser confundida con el mismo instituto de la prueba de refutación, y tal parece que no es así. Una cosa es la impugnación de credibilidad y otra cosa es la prueba de refutación. Ahora, porque es que en la impugnación de la credibilidad, en la técnica que se utiliza en los juicios orales, pues se hace pues obviamente soportándose en lo que dijo es antes del juicio oral, en lo que se recogió dentro de la investigación, sea por parte del ente acusador o por la defensa, y que lo pueden utilizar en el juicio oral para restarle credibilidad o para impugnarlo. Lo mismo que esos documentos, se ha dicho, sirven es para refrescar la memoria, tal como está establecido en el 392 literal D, que es el que se le permita o se le presente esa documentación cuando él no puede recordar lo que se le está preguntando. Entonces se sientan las bases probatorias y entonces a renglón seguido entonces se le presenta el documento para que lo lea mentalmente, y entonces la persona después se le retira ese documento y se le pregunta si para que responda lo que había olvidado. Entonces es para refrescar la memoria. Pero la prueba de refutación entonces es de otra connotación, y esa prueba de refutación puede ser obtenida en desarrollo pues posterior a la audiencia de acusación, cuando la fiscalía le entrega los elementos materiales y evidencia física que ha enunciado o que ha dicho o que ha anexado en el escrito de acusación. Para cuando entonces se llega a la audiencia preparatoria, pues la defensa ya conoce esos elementos de prueba y por lo menos sabrá qué es lo que tiene la fiscalía en su teoría del caso y cuál es el tema a probar que se pretende introducir al juicio. La defensa, por su parte, entonces hará lo propio y considerará que de pronto tiene unos testigos que se conocen como testigos pues, de refutación. Ahora, puede suceder que en desarrollo del juicio oral venga la prueba de refutación sobreviniente, y aquí entonces mutatis mutandi, haciendo uso del artículo 344 en su inciso final, pues también se dice que esa prueba de refutación sobreviniente tiene las mismas características y exigencias frente a la prueba sobreviniente, porque es que hay una excepción ya, pues obviamente al descubrimiento, decíamos al inicio, pero en este caso de la prueba de refutación sobreviniente
también tiene que ser de muy significativa, un requisito, muy significativa. Como dice el doctor Alejandro de Castro, pues la prueba de refutación en sentido estricto es la que se sucede en el desarrollo del juicio oral. Y entonces, allí hago referencia a la primera sentencia del Tribunal Superior de Medellín de la Sala Penal dentro del radicado 2010-25-428, que fue un tema en el cual pues se manejó lo de la prueba de refutación concretamente. El tema de la prueba de refutación, porque la segunda sentencia del Tribunal Superior de Medellín también se toca el tópico de la prueba de refutación sobreviniente, pero también se habló de la prueba sobreviniente como tal, del 344 inciso final. Entonces, esa homologación para la prueba sobreviniente es la misma consecuencia jurídica frente a la prueba de refutación sobreviniente, es decir, aquella que aparece ya en sentido estricto, como dice el doctor de Castro, en desarrollo del juicio oral. Dijimos pues que, como en el primer caso que planteé, pues sí se tenían esos testigos de refutación y se presentaron en el desarrollo de la audiencia preparatoria y se llevaron a juicio. Pero ¿qué pasa entonces? Puede suceder que en desarrollo del juicio oral, habiéndose llevado a un testigo por parte del ente acusador, y entonces haga referencia a un testigo el cual no se conocía por la parte de la defensa, y que sea entonces muy significativo, pero que sí lo tiene a su disposición y lo puede ubicar la defensa para refutar y controvertir lo que está diciendo el testigo del ente acusador. Puede pasar eso, suele suceder, de que en desarrollo del juicio oral entonces ese testigo, al declarar hechos que tienen relación con lo que se está investigando y que se está analizando en el juicio oral, entonces la defensa presente ese testigo para que haga pues entonces la refutación frente a ese tema. Ahora, ¿cómo se hace el desarrollo de ese juicio oral? ¿En qué momento? Allí entonces esa sentencia del Tribunal Superior de Medellín, la 2010-25-428, es un caso donde, recordando, el testigo víctima por amenazas no puede ir al juicio oral, pero él había hecho 2 entrevistas a 2 investigadores, 2 entrevistas antes dentro del desarrollo de los actos de investigación. Le hizo 2 entrevistas a 2 investigadores. La fiscalía entonces presenta al testigo víctima en la audiencia preparatoria, lo denuncia y lo solicita para su decreto, lo mismo que los 2 investigadores, para que fueran entonces a relatar pues lo que primero a la víctima, pues para que tuvo conocimiento directamente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de acuerdo al 402, y los investigadores que le hicieron la recepción de la entrevista. Pero entonces, como el fiscal no puede presentar a la víctima en el juicio, entonces renuncia a un investigador y quiere utilizar entonces como prueba de referencia la entrevista que le había rendido la víctima a ese investigador. Y resulta de que la defensa pues se da cuenta de eso en desarrollo del juicio oral y dice, pero la verdad es que yo tengo esta otra entrevista a este señor de esa víctima que se contradice con la que va a presentar como prueba de referencia a través del investigador la fiscalía. Como no la había solicitado el abogado, obviamente porque la fiscalía pues iba a llevar a la víctima y se iba a utilizar el contrainterrogatorio, lo mismo que los 2 investigadores para ser contrainterrogados. Entonces, eso asaltó o atenta contra el derecho a la defensa, porque lo sorprende en desarrollo del juicio oral, ya que si no va la víctima, entonces quiere utilizar
otro investigador, que tiene otra entrevista y que para mí es otra prueba de referencia para refutar esa prueba de referencia que pretende introducir la Fiscalía. Y entonces el juzgado de conocimiento lo había negado, el derecho al defensor, y el defensor entonces apela y el tribunal dice sí, efectivamente. Primero que todo porque es un sorprendimiento, no porque la defensa no lo hubiera solicitado, porque obviamente en la preparatoria pues no tenía por qué hacerlo, porque uno no puede tampoco ir a la CUR y decir, no, si de pronto la Fiscalía entonces no lo pide, entonces yo lo pido. Yo lo pido porque como puede pasar que en juicio renuncian los fiscales, entonces me deja a mí sin herramientas, eso puede suceder. Pero en este caso, concretamente, entonces el tribunal le da la razón y falla a favor de la defensa para que entre entonces ese investigador como testigo de la defensa para controvertir o refutar eso. Entonces, ahí hay un típico caso de prueba de refutación sobreviniente, pero más que todo en este caso que se le atentó o se le estaba sorprendiendo a la defensa. Pero puede suceder entonces, como planteamos, que en desarrollo del juicio oral un testigo hace una relación de hechos y de pronto nombra a otra persona y resulta de que yo tengo a ese fulano y lo puedo presentar para que refute y desvirtúe de que ese testigo está mintiendo. Y me aparece a mí entonces el testigo y yo puedo solicitar como una prueba, como muy significativo y sobreviniente, primero que todo, porque tiene que tener unas condiciones especiales para sentar las bases probatorias y pedírselo al juez en ese momento. Y allí entonces entra la sentencia del Tribunal de Medellín, la radicación 2009-0214, con ponencia del doctor Nelson Canzaray, y entonces hace el estudio en el tema referente a que si ha habido un descuido o negligencia de la defensa en la preparatoria, no puede tratar de enmendarlo en el desarrollo del juicio oral. Ese es el tema puntual. No la negligencia o el descuido de la defensa no se puede arreglar en el juicio, porque si tenía conocimiento la defensa y podía entonces contrainterrogar o podía refutar eso, debió haberlo hecho en esa instancia de la audiencia preparatoria. Y entonces dice el Tribunal Superior de Medellín que mutatis mutandi, los efectos de la prueba sobreviniente del 344 inciso final también se aplican para la prueba de refutación sobreviniente. Es decir, tiene que ser muy significativos, tiene que sentarse las bases probatorias y la argumentación jurídica tiene que ser superior a la que se hace en la audiencia preparatoria normalmente, porque las condicionantes pues obviamente allí son de mayor exigencia para que entonces el juez evalúe y lo decrete, por la necesidad potísima entonces de establecer una verdad material, sustancial frente a esos hechos que se están investigando. Ahora, recordando, y tal vez trabajamos esta sentencia 35310 de la Sala de Casación Penal de la Corte del doctor Julio Enrique Socha Salamanca del 2011, y es una sentencia muy importante en el tema de la audiencia preparatoria, y se trata de un caso donde a una dama la sindican del secuestro de su amante, y entonces ella, la acusada, a través de su defensor, en la audiencia preparatoria, solicitó que se llevara a juicio unos testigos que decía la acusada que estaban con ella en un lugar distante a la ocurrencia de los hechos. Es decir, eran unos testigos de refutación, porque ella, a la hora de los hechos en que se le acusa de haber participado en el secuestro del amante, era con su esposo y otras personas en otro sitio. Y entonces en la audiencia preparatoria se le niega y la defensa no apela. Después que llega al juicio, llega un defensor, creo que es de la Defensoría Pública, y entonces solicita que
renuncia a su autoincriminación y sientan a declarar a la acusada. Pero como se habían negado esos testigos, viene entonces la casación contra ese fallo condenatorio de la acusada y en la Corte Suprema de Justicia declara la nulidad porque en ese criterio sí, el juez de conocimiento en el momento de la audiencia preparatoria tuvo que haber accedido a las pretensiones de la defensa, a pesar de que la argumentación en la audiencia preparatoria, cuando la defensa solicitó los testigos, pues dice que era para refutar y que era para demostrar de que a esa hora de los hechos la señora estaba en otro sitio distante y que tenía entonces forma de probar de que no estaba. Eso el juzgado de conocimiento rechazó allí a la defensa y sin embargo la defensa no apeló, y no por eso entonces dice la Corte Suprema de Justicia, no porque la defensa no hubiese apelado, de todas maneras hubo un atentado contra el decreto de prueba. Y vamos a mirar ese aspecto importantísimo de la Corte Suprema de Justicia frente al tema de la argumentación. Entonces la argumentación había sido en esa audiencia preparatoria pues una argumentación que hace a fin de establecer una relación con los hechos que se van a probar en el juicio y que solamente el juez pues debe decretarla si encuentra pertinencia y admisibilidad, de acuerdo con el 375 y el 376, que sí lo tenía, claro que sí lo tenía. Incluso el Ministerio Público se había opuesto en la preparatoria y ya en desarrollo del juicio oral pidió que efectivamente se escucharan a los testigos, pero no se hicieron. Entonces la Corte Suprema de Justicia pues aborda el tema de la audiencia prepa, de los requisitos para la solicitud de decreto de prueba, de las pretensiones argumentativas por las partes, para llevar pues obviamente a demostrar en juicio la relación por la pertinencia directa o indirectamente con esos hechos que se están juzgando y las consecuencias y lo demás. Entonces la Corte Suprema de Justicia en esta interesante providencia dice pues efectivamente que la argumentación que tiene que hacer la defensa es muy clara, pero muy clara debe ser y debe haber una relación de causa-efecto pues, o una relación de los hechos argumentativos con lo que se pretende demostrar para que entren a juicio y el juez determine que sí es pertinente, porque es evidente la pertinencia, a no ser que la entre a rechazar porque la encuentre que no es pertinente, de acuerdo pues también porque todo lo pertinente es admisible salvo, dice el 376, cuando ofrece escaso valor probatorio, cuando es dilatorio el procedimiento, cuando también puede causar un perjuicio indebido. Entonces en esos eventos, dice el 376, lo que es pertinente no es admisible. Entonces la pertinencia guarda relación entonces a la demostración de los hechos de lo que se está demostrando o quiere demostrar la Fiscalía en la acusación frente a la responsabilidad como autor o partícipe de unos hechos delictuosos y sus consecuencias. Entonces todo lo que tenga una relación con ese tópico pues se dice que es pertinente, y dice pues el artículo 375 que también es pertinente todo aquello que sea más probable, bueno, o menos, como dice la norma, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad del testigo o del perito. Entonces, aquí la Corte Suprema de Justicia en este caso, pues mírese que efectivamente eran unos testigos de refutación que se hicieron desde la audiencia preparatoria, se solicitaron pero no se decretaron, y que eso afectó sustancialmente a la defensa porque en el desarrollo del juicio pues no se llevaron esos testigos esenciales, sino que se rinde declaración renunciando pues a ese derecho que tiene la acusada de
no autoincriminación, pues para tratar de indicarle que efectivamente ella a esa hora de los hechos estaba en un lugar distante. Dice, miremos que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la radicación 35310 del 2011, dice concretamente al punto lo siguiente. Así, solo cuando la no pertinencia es indudable o evidente, porque es imposible que el hecho por probar pueda relacionarse directa o directamente con los de la causa, debe pues rechazar o declarar inadmisible la prueba. Pero si existe alguna posibilidad, por remota que parezca, que ese hecho tenga alguna relación y resulte de algún interés para la decisión del litigio o del asunto voluntario, es mejor decretar y practicar la prueba dice la Corte Suprema de Justicia. Dice que la Corte, en esta providencia dice: lo anterior con más razón para la ley 906 del 2004 en virtud de los valores e intereses enfrentados. Por un lado, ordenar la práctica de una prueba irrelevante en el juicio oral afecta a los principios de celeridad y actuación procesal, pues se afectaría la eficacia del ejercicio de la justicia. Pero por otro lado, omitir la incorporación de un medio probatorio trascendente para los fines del proceso no solo implicaría el elevado riesgo de vulnerar el derecho de defensa, sino incluso los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Y entonces saca unas conclusiones que permítanme se las digo. Primero, el derecho fundamental a la prueba se desconoce cuando el funcionario judicial le impide o no le permite a la defensa practicar o incorporar a la actuación aquellos medios probatorios que sean cruciales para sus pretensiones o que, en todo caso, busquen arrojar luz sobre los hechos. Mira la libertad probatoria del 373. Para la solución correcta del caso, cualquiera de los medios probatorios establecidos en el Código sirven para probar las pretensiones. Y así se refiere en varias partes del Código Procesal, siempre y cuando no violen los derechos humanos o no se vayan en contravía del ordenamiento jurídico. Y entonces en el 382 pues, nos dice cuáles son los medios de conocimiento, y entonces entre eso pues están los elementos materiales y evidencia física, fuera pues de los testimonios, la inspección, los peritos, etcétera, y todo aquello que no viole el ordenamiento jurídico. De manera pues que la Corte sigue diciendo lo siguiente. Segundo, en el sistema de la ley 906, el principio de convalidación de los actos procesales no es determinante a la hora de establecer la vulneración del derecho a la prueba que le asiste al procesado. Claro, en este caso, en la audiencia preparatoria, el abogado no apeló. Entonces, después no le pasó factura la Corte Suprema negándole, porque de todas maneras dice que no se puede, en este caso, pues no se convalida el principio de convalidación de los actos procesales, no es determinante a la hora después de determinarse la vulneración al derecho a la prueba. No porque el abogado defensor dejó de apelar, entonces igual se le están desconociendo los derechos a la prueba. Tercero, la carga argumentativa. Ojo con esto. A la hora de sustentar la relevancia de una prueba depende del enunciado fáctico que la parte quiere demostrar, de su relación directa o indirecta, como dice el 375, con el hecho principal imputado y de la hipótesis o teoría que al respecto pretenda plantear en el desarrollo del juicio. Cuarto, el juez de conocimiento por lo anterior negará la práctica de la prueba cuando sea evidente su impertinencia, una vez agotadas las cargas procesales y garantizando el derecho de contradicción. Ya quedó resuelto ese asunto, entonces ahora lo que se acepte o que lo que se niegue cabe todo recurso de apelación. Entonces dice que lo importante es dar a conocer cuál es el objeto de la prueba, señalar de manera general qué se pretende con ella, todo ello dentro de una hipótesis fáctica o teoría del caso que justifique la pretensión de la parte. Eso en cuanto a la audiencia preparatoria, pero entonces el Tribunal de Medellín ya dice, va más allá, dice no,
La prueba de refutación sobreviniente en el juicio oral, como la prueba sobreviniente igual de 344, pues debe tener un soporte de argumentación más exigente que el que se hace en la audiencia preparatoria. En esta instancia procesal en desarrollo del juicio oral, pues el requisito es que sea muy significativo. Debe también pues, cumplir con las reglas de pertinencia y admisibilidad, que sea legal, que no sea ilícito y que guarde pues, una relación directa e indirectamente con los hechos. Es decir, eso se hace en ese momento y se sientan las bases probatorias para que el juez entonces tome la decisión y cabrá entonces los recursos pertinentes contra esa decisión si resulta adversa. Entonces, la dinámica ahora en desarrollo de la ley 906 del 2004 hay que conocerla muy bien. Esto naturalmente que se ha ido decantando, día a día salen pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en su sede de casación penal como de la Corte Constitucional, pero más es la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de distrito, como en este caso que puntualmente pues traigo a la colación estas dos providencias del Tribunal de Medellín y la de la Corte Suprema de Justicia, pues, que también guarda relación con el tema que estamos tratando. Así entonces, la invitación es a que se estudie más el tema, porque en estas audiencias de juicio oral nos pasa. Ahora justamente tengo un caso en el que ya estoy en el juicio oral y ya llegamos al momento donde la Fiscalía ha presentado dos testigos, pero resulta de que me aparece una prueba sobreviniente, la cual entonces tengo que hacerla valer en la próxima audiencia, al inicio del desarrollo de la audiencia, con las justificaciones a que no nos han referido aquí, tratando de que entre al juicio oral bajo esas circunstancias excepcionales. Allí entonces voy a plantear precisamente ese es el tema que estoy consultando y por eso entonces he preparado esta conferencia que sirve de una manera dinámica entonces para que se haga con una precisión más jurídica al momento indicado. Quizás de pronto se me queda por fuera para terminar, es que el Tribunal de Medellín en esta sentencia pues la primera, la del 2010, allí sobre esta prueba de refutación entonces se dijo que el 362 no dice ni en qué momento se hace ya en el desarrollo del juicio oral. Usualmente, sí, se dice que efectivamente lo que pasó fue que terminado el testigo se objeta y se dice por parte de la defensa que pretende entonces introducirse otro, que se allegue otro testimonio en esas condiciones que ya expliqué, y entonces el tribunal dice, bueno, pero ¿en qué momento se hace? Si cuando está el testigo de la Fiscalía declarando a mitad del testimonio, o esperamos a que termine el caudal probatorio que ha ofrecido la Fiscalía. Parece ser que la situación es esta última, no las interrupciones de que un testigo está diciendo, entonces yo traigo el testigo de refutación y ahí empiezo, y cada vez que va a decir una cosa entonces tengo un testigo de refutación, pues sería como no una cuestión dinámica ni la más ortodoxa como para darle desarrollo al juicio oral. Sería más conveniente entonces que una vez terminado el arsenal probatorio de la parte acusadora, pues entonces entrara el testigo de refutación de la defensa y a su turno entonces podría, de acuerdo con como el 362 lo indica, la Fiscalía, si tiene un testigo de refutación contra ese testigo, pues se lo presentara en ese orden, para darle entonces una dinámica y un desarrollo al juicio oral. Son temas muy puntuales
La invitación es a que se haga un estudio más pormenorizado sobre este tópico. Las consultas pues se obtienen a través de los libros que ya seguramente hay editados aquí en Colombia y también en el extranjero, como consultar entonces las decisiones de los tribunales y de las altas cortes sobre este tema puntual que se puede ir desarrollando. Dice pues que en este sistema penal acusatorio, a medida que se van dando las situaciones en los estrados judiciales, es que se van presentando pues las inquietudes, los incidentes que se pueden entrar a resolver, y por eso es que entonces frente a esas apelaciones en la casación es que surge la jurisprudencia que hoy consultamos de la Alta Corte Suprema de Justicia, que son un referente doctrinario jurisprudencial, como dice la Constitución Política, que hay que tenerlos los jueces por precedente judicial, pues tienen que tenerlos en cuenta, y a la hora de apelar o interponer los recursos, el abogado defensor debe por lo menos conocer el tema y puntualmente tener un referente jurisprudencial a la mano que le permita entonces soportar, porque en este sistema penal esencialmente oral hay que tener agilidad mental y expresión verbal, que es lo que nos diferencia de ese sistema escritural anterior, ese farragoso sistema, a cambio de este sistema penal acusatorio que me encanta, porque pues permite a fin de cuentas la celeridad y que se vaya dando el desarrollo de esas audiencias en el juicio oral bajo esos principios de inmediación y de contradicción y concentración y de publicidad en el juicio oral, muy diferente al sistema escritural que está ya proscrito. Entonces dejemos hasta aquí ya el tema. Les dejo de consulta estas jurisprudencias, y quizás de pronto en otra oportunidad pues vamos a referirnos sobre ese tópico. Muchas gracias, no se nos olvide, mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Pueden acceder al link de YouTube con el nombre mío y la página web abogadomjr.com. Recibo sugerencias respetuosas. Es la idea de difundir el pensamiento a través de estas videoconferencias, que lo único que pretende es que se expandir el conocimiento y servir a los futuros abogados que vienen y a algunos abogados litigantes o mismos funcionarios que se inquietan tienen inquietud frente a estos puntos que se discuten en la academia. Muchas gracias.